Seguimos hablando de medicina. Vean, cuando platicamos con el doctor Douglas Jacinto Paisano Hernández, yo me llevo una gran enseñanza. Yo creo que ese es también el objetivo de nosotros, que aprendamos a conocer nuestro cuerpo, las señales que nos indican que algo no está bien y que hay que ir al médico. No deberíamos de esperar ese momento, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de aterosclerosis, un silencioso asesino. ¿En qué consiste? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber que realmente tengo ese endurecimiento de las arterias? ¿Y cómo se puede tratar? Ahí está. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros, ¿yo? Buenos días. Bienvenido. Bueno. Esta enfermedad es de las más comunes y usted lo define como un asesino silencioso. Sí, así es. No da síntomas, no da señales hasta que a lo mejor es muy tarde. Es como básicamente como que vos tengas un francotirador, más o menos. Vos estás inocente caminando en la calle y de repente un disparo. Así mismo podés definir una aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias. Y ese endurecimiento tiene que ver con el tiempo. Es decir, no es que aparece hoy, ni que tengas mañana. Por ejemplo, que cuando uno manda el Doppler arteriovenoso, por ejemplo, le dicen al paciente, mire, usted tiene una aterosclerosis, o tiene endurecimiento de las arterias con un flujo de un 25% o un 5% nada más, y va a necesitar amputarse. En ese momento no aparece eso. Eso aparece en el tiempo. Es decir, desde que uno nace, la línea de vida te va diciendo cuánto va acumulando del mismo en el tiempo. Y también dependerá de factores genéticos también importantes, porque en la genética hay problemas de colesterol, de triglicéridos que tienen que ver con genética también. El sexo también, el varón es más predispuesto a tener una aterosclerosis que la mujer hasta los 50 años. Okay. Y después de los 50 años la mujer se vuelve igual o equiparada al hombre porque deja de producir hormonas, ¿ya? En grandes cantidades como la que ella tiene. Ok. ¿Cómo podemos identificarlo? Fíjate que la primera identificación de un paciente que tiene una aterosclerosis es generalmente el calambre, el entumecimiento, el dolor de las pantorrillas, que eso se conoce como claudicación intermitente. Uh-huh. Y es algo interesante porque normalmente a nivel mundial el 70% de la población padece de este problema y es silencioso. Y cuando tenés evidencia del mismo, cuando ya comenzás a tener trastornos, por ejemplo, como dolor en el pecho, la presión se eleva, se te comienzan a inflamar los pies, se te comienzan a inflamar las manos, como tenés un problema de olvido de las cosas, comenzás a tener dolores matutinos que te dan mareos de repente, que tenés inestabilidad en el estado de la salud, que tenés trastornos digestivos a menudo. Y todo eso tiene que ver con la aterosclerosis, porque claro, se va reduciendo gradualmente el flujo de sangre. ¿Por qué? Porque a medida que va aumentando la cantidad de grasa que se va acumulando por efecto de la LDL, que son lipoproteínas de baja densidad en el cuerpo, entonces ellas van acumulándose gradualmente. Y esto es interesante porque generalmente, fisiopatológicamente, el HDL lo que hace es extraer de la célula o del cuerpo como tal, de las arterias, extrae grasa y la mete al hígado. Y la LDL hacen lo contrario, sacan del hígado y lo meten a las arterias. Sí. Ahora, ¿es reversible? Es reversible cuando tenés la prudencia de estarte checando a menudo, por ejemplo, estar haciendo un perfil de lípido. Y entonces en ese perfil de lípidos te das cuenta que la HDL es tan baja y la LDL es tan alta. Entonces claro, ese factor de riesgo vos lo tratás en su momento, mandás a la persona que si es fumadora deje de fumar, que si es consumidora de altas cantidades de azúcar, que por favor consuma menos bebidas azucaradas, porque son las que tienen más concentración de azúcares refinados. También el hecho de que si estás obesito o gordito, también tratar de modificar el peso. Si estás sedentario, mandarlo a caminar, y si sos alcohólico, que no tome, pues básicamente mantenerlo en un estado de abstinencia, y si no se puede, pues darle una alternativa pues para eso. Claro. Y, ahora, sí. Y farmacológicamente tenés que utilizar, por ejemplo, fármacos como estatina, por ejemplo, que te ayudan a estabilizar la placa, no a quitarla, a estabilizar la placa de ateroma para que el flujo de sangre siga siendo libre. Ahora, el endurecimiento y la placa que se forma en las arterias, con dieta, con ejercicios, podemos revertirla. Puede mejorar,
Puede mejorar, puede estabilizarse ahí, puede estabilizarse, pero no desaparecer. Ok. ¿Por qué? Porque normalmente una vez que ya tenés algo en el tiempo establecido, ella se va estabilizando, se va endureciendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando tenés un proceso que es crónico en el tiempo y lo vas haciendo muy a menudo, entonces tenés un trastorno que genera lo que se conoce como fibrosis, que es, se endura toda la arteria y las partículas de calcio que entran se consolidan ahí mismo en esa placa de ateroma y te forman calcificación de la arteria, que es lo que normalmente conlleva a la aparición de úlceras, a la aparición de las amputaciones, por ejemplo, en el paciente diabético, en el hipertenso, en el cardiópata. Okay. Cuando el daño es mayor, ¿hay procedimientos que se pueden realizar en los pacientes? Sí, hay procedimientos, pero esos procedimientos son excesivamente caros. Ya, claro. Y son la colocación de stent. Ajá. Y esa colocación de stent tampoco significa que es que va a desaparecer la placa. Lo que hacen es abrir el camino, el paso de la sangre, para que esto permita el flujo de sangre óptimo, pero tampoco te lo quita, pues. Ahora, cuando uno manda un ecocardiograma o lo que sea, entonces vos te das cuenta que si en el corazón hay formación de placas de ateroma también, y eso te conlleva a una angina de pecho y te puede conllevar a un infarto agudo al miocardio, porque claro, ahí el corazón tiene dos etapas, por ejemplo, una que se llama sístole y una que se llama diástole. Sí. En la sístole él saca sangre y en la diástole él mismo se abastece de sangre. Entonces, si el abastecimiento de sangre es más reducido, vas a tener ya los infartos, que pueden ser infartos isquémicos o infartos hemorrágicos, y eso mismo ocurre en la cabeza, que puede ser que se acumula tanta sangre que donde se rompe la placa, porque a medida que se va formando la placa, entonces va haciendo un poquito más delgadita la pared de la arteria, y eso se rompe, entonces llega a formación de coágulos, porque como dicen, llama, el cuerpo busca una forma de auxilio, llama, se unen plaquetas y forman coágulos, y esos coágulos viajan en sangre y se pueden alojar en cualquier parte, pulmón, corazón o cerebro o intestino. ¿El ejercicio qué ayuda? El ejercicio lo que hace es dinamizar básicamente el efecto antioxidativo del cuerpo. Cuando vos vas caminando rapidísimo, que es lo que normalmente se solicita que hagan entre 30 a 60 minutos de caminata intensa, que permite bajar de peso y eliminar todos los azúcares excedentes que tu cuerpo tiene almacenados. Porque claro, con el sedentarismo es como una empresa, es decir, a medida que vas aumentando el consumo, vas dando más utilidad, y la utilidad es el peso. Claro. Sí. Qué interesante, doctor. Me parece puede hacerse exámenes uno para revisar cómo estamos en este tema, ¿no? Sí, fíjate que sí, porque normalmente tiene que ver mucho, por ejemplo, yo te hablaba antes del programa, era que el varón y la mujer deben estar haciendo cuantificaciones siempre, tanto de cortisol, tanto de testosterona, vitamina D, y esto te va a permitir más o menos ir viendo cómo está tu condición clínica, pues antes de, porque esto es tan silencioso que hablamos que el 70% de la población mundial lo padece en personas jóvenes. Claro. Y la mortalidad se incrementa más en personas jóvenes que en ancianos. Y en jóvenes porque la placa es inestable y se rompe más fácilmente y te morís de un infarto. Y en el anciano va a darse, pero ya ha formado mecanismos de defensa, como algo que se conoce como arterias aberrantes. Sí. Ok, doctor. Bueno, creo que ha sido información muy valiosa la que hemos recibido de su parte. Por favor, doctor, ¿cómo lo ubicamos? Estamos en la 8ª etapa de Los Robles, en la casa 99, y en mis números 5833, 6320 y 83770145. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Yo la mejor de la suerte.